Señoras, señores, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende del momento y el lugar en el que ustedes hagan favor de sintonizar esta cápsula que grabamos para nuestra página cultural Solo por la Música. Les saluda Javier Rodríguez Arismendi. Hoy, por supuesto, hablaremos de libros. Hoy quiero hablar con ustedes sobre este libro que tengo en mis manos. El libro lleva por título ¿Por qué no soy cristiano? Este libro recopila artículos periodísticos, ensayos filosóficos, versiones estenográficas de algunas conferencias del filósofo británico Bertrand Russell. La recopilación, el compilado de todos estos trabajos tiene como denominador común la religión. Es decir, este libro reúne las reflexiones de Bertrand Russell sobre religión y sus consecuencias, religión y su historia. El compilador de este libro fue un catedrático estadounidense de nombre Paul Edwards. Paul Edwards se dedicó a buscar en diferentes fuentes y pudo reunir finalmente estos valiosos textos en un libro que además tuvo el apoyo, el aval del propio Bertrand Russell, quien escribió un pequeño prólogo para él. Y bueno, debo decir que ¿Por qué no soy cristiano?, de Bertrand Russell, pues enfrentó y seguramente sigue enfrentando la censura en diversos grados de intensidad, porque este libro es una crítica razonada, profunda, argumentada a la religión o a las religiones y sus consecuencias en la vida del ser humano. Debo decir que las élites políticas y sobre todo también las élites religiosas pues han estado muy interesadas en bloquear, en censurar este libro, porque su contenido va en contra de sus privilegios, de su poder y del statu quo que los mantiene precisamente en esa situación de privilegio. Pero bueno, digamos que Bertrand Russell fue seguramente el filósofo más famoso, más reconocido, pero también el filósofo más importante del siglo XX en lo que se refiere a la filosofía británica. Bertrand Russell nació en 1872 en Gales, en Inglaterra, y murió en 1970. Fue, ya lo dije, filósofo, fue un experto en lógica, fue matemático, pero Russell fue también pacifista, fue también un filósofo interesado en temas morales, en temas sociales, en temas políticos. Fue un hombre muy activo en lo político, en lo social, y un hombre que escribió muchísimo. Debo decir también que Bertrand Russell fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1950. Y bueno, hablemos de ¿por qué no soy cristiano? ¿Por qué no soy cristiano? Ya lo dije hace un momento. Reúne las reflexiones críticas de Russell sobre las religiones y su influencia que él consideraba nociva en la vida del ser humano.
Bertrand Russell nos dice aquí, entre muchas otras cosas por supuesto, nos dice que la religión en principio no es algo que elegimos libremente. En principio no es algo que nosotros de manera consciente adquirimos. No, la religión en realidad, dice Russell, nos es impuesta. Y nos es impuesta desde la primera infancia. Desde que somos pequeñitos, desde que somos unos niñitos, estamos ya expuestos al bombardeo religioso. Desde pequeñitos se nos empieza a adoctrinar en la religión dominante, en la religión que suele ser la de nuestros padres, la de nuestro entorno social. Así que conforme vamos creciendo, vamos incorporando a nuestro mundo emocional, a nuestro mundo intelectual, la religión. Y para cuando somos adultos, estamos ya perfectamente adoctrinados, perfectamente aleccionados y perfectamente, digamos, captados para ser parte de las filas de tal o cual religión. Russell dice que cada ser humano, sobre todo cuando se es niño, debiera estar libre de la influencia de toda religión. Y en todo caso, cuando la persona llega o llegase a la edad adulta, que fuese entonces cuando esa persona estuviese expuesta a las diversas religiones, a las diversas opciones religiosas, y pudiera ya, en pleno uso de sus facultades, en pleno uso de su conciencia, elegir o no una religión. Pero no nos dan esa libertad de elección. No, desde pequeños se nos bombardea, se nos adoctrina para estar ligados de por vida a una religión. Russell sostiene que esto es negativo, que esto es nocivo, porque, entre otras cosas, dice el filósofo, las religiones están basadas en el miedo. Las religiones explotan el miedo de las personas, el miedo a la muerte, el miedo a desaparecer, pero también el miedo a enfrentar las vicisitudes de la vida. Se nos infunde tanto miedo desde la religión o desde las religiones que a través del miedo nos colonizan las religiones intelectualmente o más bien emocionalmente. Porque, afirma Russell, la religión no nos llega, digamos, por una vía intelectual, por una vía de la reflexión. No, la religión llega hasta nosotros por una vía, por un conducto emocional, por la explotación de las emociones más primarias, por la explotación de las emociones más primitivas del ser humano. Entre esas emociones, el miedo, por supuesto. El miedo al infierno. El miedo a los castigos eternos. El miedo al día del juicio final. El miedo a un Dios que castiga. El miedo a un Dios que puede condenarnos al fuego eterno, al infierno, al averno. Entonces, la explotación del miedo juega un papel esencial en la colonización de nuestras mentes desde las élites religiosas. Pero otra causa por la que la religión se nos impone
emocionalmente, dice Bertrand Russell, pues es la necesidad de seguridad. Es decir, somos tan frágiles, somos tan vulnerables, somos a veces tan pequeños ante lo abrumador de los acontecimientos, ante lo abrumadora que de pronto la vida puede ser, que tenemos esta necesidad de protección, esta necesidad psicológica de seguridad. Y entonces asumimos la figura de Dios como la figura de un hermano mayor o como la figura de un padre protector que está ahí para sacarnos de los problemas, para rescatarnos del abismo. La figura de Dios se nos presenta como eso, como una figura que nos brinda protección, que nos brinda seguridad, que de alguna manera nos hace invulnerables, que de alguna manera nos blinda ante la tragedia, ante el infortunio, ante los golpes que inevitablemente la vida nos dará. Así que, por un lado el miedo, por otro lado la necesidad psicológica de seguridad, nos llevan a abrazar la religión y la idea de un Dios personal. Pero hay otra tercera emoción en juego a la hora de engancharnos a la religión, según Bertrand Russell. Y esa tercera emoción es la vanidad. Porque en realidad, dice Russell, somos pequeñitos, somos insignificantes, porque en realidad somos efímeros, somos polvo en el viento, como dice la popular canción de Kansas. Somos motas de polvo intrascendentes en el universo. El universo, el mundo, gira perfectamente con nosotros o sin nosotros. No marcamos diferencia. No somos trascendentes. No vamos a dejar ninguna huella. No vamos a dejar ningún rastro imperecedero tras nuestra partida de esta vida. Y entonces nos resulta a la mayoría de los seres humanos inadmisible, incluso insoportable, el pensar en lo pequeños que somos, en lo intrascendentes que somos. Y entonces la religión viene en nuestro auxilio, porque la religión nos brinda la satisfacción de ser supuestamente creaciones divinas, creaciones de un Dios que nos hizo, que nos labró, que nos diseñó a su imagen y semejanza. Así que de ser seres humanos intrascendentes, efímeros, mortales, pues la religión nos brinda la ilusión de ser hijos de un Dios, con todo lo que eso implica. Pero además, la religión nos brinda esta sensación de trascendencia, esta sensación de importancia. Un Dios omnipotente, omnipresente, que nos creó a su imagen y semejanza, y que se preocupa por nosotros, y que se molesta y que se enfada si actuamos mal, pero que se regocija, pero que se complace
si actuamos bien. Un Dios que está pendiente de cada cosa que hacemos, de con quién tenemos sexo, o de cuáles son nuestros pensamientos, o de cuáles son nuestros actos. Un Dios que vive 24 horas al día, 7 días a la semana, pendiente de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestros fracasos, de nuestras frustraciones. Y entonces, la religión y la idea de este Dios personal, protector, de pronto nos vuelve importantes. De pronto resulta que somos tan importantes que Dios está pendiente de nosotros a cada momento. Y somos tan importantes y tan esenciales que además esta vida es solo transitoria porque vamos supuestamente rumbo a una vida eterna, rumbo a una vida donde la muerte no estará presente, donde el dolor no existirá, donde el infortunio no tendrá lugar. Una vida al lado de Dios, regocijados, protegidos para siempre por la mano de ese Dios. Entonces, dice Bertrand Russell, la religión nos entra, nos coloniza mentalmente a partir de nuestras emociones más primarias: miedo, necesidad psicológica de protección y de seguridad, y vanidad. Así que la religión no es una práctica que adquiramos a partir de la intelectualidad, a partir de la reflexión. No, adquirimos la religión y el sentimiento religioso a partir de la emoción. Bertrand Russell considera a todas las religiones como organizaciones nocivas que coartan la libertad del ser humano, la libertad del individuo, y que lo constriñen a unas reglas rígidas, a unas reglas empequeñecedoras, a un conjunto de normas que de alguna manera castran, que de alguna manera frustran, que de alguna manera limitan el desarrollo pleno del ser humano. Bertrand Russell sostiene en este libro, en este conjunto de reflexiones, que la religión o las religiones han sido históricamente, y lo son en la actualidad, un lastre. Son, dice Russell, las religiones un obstáculo para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo del conocimiento, pero también las religiones son un obstáculo para el desarrollo integral del ser humano, para el desarrollo de una buena vida, de una vida sana, de una vida saludable a partir de la reflexión, a partir del conocimiento. Bertrand Russell señala pues a las religiones como causantes del atraso del ser humano, como anclas que impiden al ser humano navegar con libertad, con plenitud a través de su vida. Bertrand Russell dice también en este libro, entre muchas otras cosas, que las religiones explotan otra de las emociones básicas, otra de las emociones más primitivas del ser humano, que es el odio. Las religiones, afirma el filósofo británico, son responsables de muchas formas de odio que hoy y en el pasado
han cegado la vida de miles, tal vez de millones de personas. En nombre de un Dios verdadero, en nombre de una religión verdadera, se ha asesinado, se ha degollado a miles y miles de seres humanos. En nombre de una religión verdadera, se ha difundido, se ha diseminado el odio contra aquel que no profesa mi religión, contra aquel que no comparte mis creencias, contra aquel que no le rinde pleitesía a mi Dios personal. Así pues, dice Bertrand Russell, las religiones son manantiales de odio. Las religiones son origen de la división, origen de la confrontación y por ende origen de la infelicidad, de la violencia y del fracaso de las relaciones humanas. Así pues, Bertrand Russell sigue diciendo que las religiones explotan nuestras formas más primitivas emocionalmente hablando. Las emociones más primitivas que nos habitan son las que las religiones explotan. El miedo, el odio, la vanidad, la necesidad psicológica de protección. Y por ser las religiones, o por estar ancladas en las emociones más básicas del ser humano, resultan al final las religiones coartadoras de la libertad y, reitero, originadoras de la división, del odio, de la violencia. En fin, este es un libro que explora buena parte de la historia de las religiones, sobre todo del cristianismo. Y es un libro que, a partir de la exploración histórica y de la reflexión filosófica, argumenta en contra de las religiones, en contra del cristianismo, por considerarlo nocivo. Por supuesto, entiendo que es un libro que puede disgustar a muchos. Entiendo que es un libro que a muchos puede resultarles inadmisible. Pero bueno, este es un libro para libre pensadores. Este es un libro para personas que han logrado sobreponerse a las ideas y al adoctrinamiento religioso que se les impuso desde la infancia. Este es un libro para gente que está dispuesta a reflexionar y a ver más allá de la dictadura religiosa, más allá de la dictadura cristiana. Es un libro, insisto, controversial, lo sé, pero a mí me resultó un libro emancipador. Yo lo leí con unos 20 años de edad por primera ocasión y luego lo he revisitado varias veces. Esta misma semana lo he releído íntegramente para comentarlo con ustedes y cada vez que lo releo, cada vez que revisito este conjunto de textos, pues me resulta más interesante y más emancipador. No puedo estar más de acuerdo con Bertrand Russell sobre sus ideas, sobre su ateísmo, sobre su crítica a las religiones en general y al cristianismo en particular. Debo decir que Bertrand Russell fue expulsado o se le impidió ser catedrático de filosofía en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, una universidad pública. Y esto sucedió porque grupos religiosos, católicos,
evangélicos y judíos se unieron en su contra y armaron una campaña de difamación y de odio contra el filósofo para evitar que ejerciera la cátedra de filosofía en aquella universidad. Y uno comprende que toda esa gente, que todos esos fanáticos religiosos se hayan conjurado contra Bertrand Russell. Porque Bertrand Russell argumentaba, reflexionaba, mostraba una serie de verdades que no le conviene a la élite religiosa, que no le conviene tampoco a la élite política, porque las reflexiones de Bertrand Russell van contra los privilegios de la religión y de las élites religiosas, y van también contra los intereses políticos que quieren una ciudadanía adormecida, una ciudadanía desinformada, una ciudadanía acrítica y obediente. Pero bueno, más allá de que a Bertrand Russell no lo dejaron los fanáticos religiosos ejercer su labor como catedrático de filosofía en Nueva York en los años 40 del siglo pasado, más allá del fanatismo religioso que hoy sigue tan presente, más allá de todo eso, yo recomiendo ampliamente este libro, ¿Por qué no soy cristiano?, que es un libro, insisto, no apto para fanáticos religiosos, pero sí adecuado para personas dispuestas a pensar y dispuestas también a examinar sus creencias y las ideas con las que fueron adoctrinados desde la infancia. Aquí les dejo pues mi recomendación de este libro, ¿Por qué no soy cristiano?, de Bertrand Russell. No me queda más que decirles gracias. Ojalá que estén ustedes muy bien y nos reencontramos en cualquier momento para seguir hablando de libros. Les habló Javier Rodríguez Arizmendi.